Buenas tardes, tengan todos cordial saludo de parte de Hernando Terán, un estudiante de licenciatura en Matemáticas de segundo semestre de la Universidad de Media Distancia UNAD. El siguiente video es para el curso de ética y va basado en un estudio de caso el cual estamos haciendo desde que comenzó el curso, y el estudio de caso es el siguiente. En diciembre del 2010, M, una menor de 12 años, hija de una familia desplazada de Buenaventura, quien 2 meses atrás fue raptada por hombres armados. La última semana antes de dejarla a unos kilómetros de donde vivía, fue víctima de abuso y quedó en embarazo. Durante 3 meses, su tía ahorró para enviarla a Bogotá, que su hermana mayor la llevara a que practicaran interrupción voluntaria del embarazo, ya que había escuchado sobre la sentencia de la Corte que penalizaba el aborto en Colombia, y además porque la madre de M es una habitante de la calle y enferma mental. Autoridades de salud del distrito la remitieron a un hospital público. Allí fue visitada por un grupo de trabajadores sociales que le mostraron un video gráfico de abortos con intención fallida de disuadir. 2 semanas después de estar hospitalizada, le dijeron a la hermana mayor los doctores rechazaban realizar el procedimiento por cuestiones de razones de conciencia. Fue remitida a un hogar de ICBF, donde la atiende un consejero que le recordó que el aborto es pecado. La hermana se lleva a M para su casa, para pensar qué hacer y a quién acudir. Este es el estudio de caso cual estamos viendo desde que comenzó el semestre. Entonces, lo siguiente sería plantear las posibles soluciones a este caso. Cuando una menor queda embarazada, en este caso violada, deben plantear las siguientes opciones. Posibilidad de interrupción de embarazo, teniendo en cuenta la parte legal de este procedimiento. Estamos hablando del aborto. Posibilidad de quedarse con su hijo como madre soltera, para criarlo con amor, con los cuidados necesarios. En este caso sería imposible que el padre biológico asumiera el rol de padre. Posibilidad de cederlo en adopción con el consentimiento de la menor. Frente a estas posibles soluciones, escogemos la mejor alternativa, ya que en el trabajo anterior hemos diferido en ello. La idea es unificar criterios y escoger una de las 3 y justificar la decisión basada en los referentes bibliográficos. Lo siguiente sería presentar mi opinión acerca de cuál sería la posible solución a este caso. La posible solución que se podría recomendar para la solución de este caso, ya que teniendo en cuenta los riesgos que se pueden presentar al practicar un aborto, sobre todo a una menor de edad, y más el tiempo que ya lleva embarazo, el cual puede traer como consecuencia la muerte de la menor. Yo considero que lo más viable sería que la joven tuviera el niño, que buscara acompañamiento en programas de ayuda a mujeres que presentan este tipo de casos. El trabajar la parte psicológica de la joven afectada también sería importante, ya que es una niña que le toca enfrentarse a cambios bruscos en su vida. Pero en sus condiciones lo mejor es tener el niño, no solo por el bien de este, sino por la salud de ella misma. Hasta aquí llega el aporte que yo tengo. Quisiera agregar otra cosita. La moral es el estudio de lo bueno y lo malo. O sea, el ser humano sabe qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. En sí, el aborto aquí no cabe como una posibilidad, pero que no es una solución que vaya con la moral. Hay 2 soluciones que siguen después de lo que es el aborto. Quisiera que
demás compañeros vieran esas dos posibles soluciones, más no el aborto, porque estamos trabajando en un tema que va contra la ética, contra la moral. En sí, en el estudio de caso dice que los doctores no quisieron practicar el aborto por cuestiones de criterio ético. Entonces, ellos vieron que lo mejor era que la niña tuviera el niño, así sea que después lo diera en adopción. Es mi punto de vista. Quisiera que la tuvieran en cuenta para el desarrollo de este trabajo. Muchas gracias, que pasen todo feliz día. Les habló Hernando Terán. Hola, soy Carlos Arturo Franco Restrepo, integrante del grupo 347 del curso de Ética de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Presento a continuación el encuadre teórico-conceptual a partir del cual debemos analizar el caso de la niña M, una niña violentada y embarazada, quien decidió abortar y fue obstaculizada por médicos de su empresa promotora de salud y por funcionarios del ICBF. Este caso nos confronta en un ejercicio de ciencia con conciencia. Nos obliga a considerar tanto los principios, valores y fundamentos de la ética, la moral, la justicia, como las emociones, pensamientos y motivos de estrés de quien afronta un dilema entre la vida y la muerte. Como psicólogos sabemos que toda actividad del conocimiento también es ética, implica riesgos de errar al tiempo que de acertar. Así, para Talcott Parsons, la conciencia profesional resulta imprescindible, adhiriendo al principio deontológico fundamental de obrar según ciencia y conciencia. Se requiere disponer de unos conocimientos adecuados, consolidados y actualizados continuamente como condición necesaria, pero no suficiente, para ejercer como profesional competente, para garantizar la plena adecuación de nuestras respuestas a las exigencias sociales actuales. La ética, al margen de las definiciones filosóficas o puramente académicas, podría resumirse en la frase: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, y en el principio presente en muchas de las religiones del mundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Para Víctor Claudio, los códigos de ética están llenos de normas morales que tratan de regular las diferentes prácticas de la psicología, quedando algunos aspectos que siguen sin respuesta en ellos, como los que provocan los dilemas éticos. El dilema ético surge del conflicto entre procesos morales, éticos y emocionales y las normas jurídicas, entre lo que el individuo considera justo y lo que la norma exige. Buena parte de los dilemas éticos no tienen una solución. Esta va a depender de la noción de bien y de mal y de los valores morales de la persona, es decir, será una solución individual sin posibilidad de tornarse universal. Es fundamental, dice Víctor Claudio, que la persona no supere el límite de su moral en función del deber de obediencia. La ética desde la perspectiva de la ciencia es vista por Lael Figueroa como una disciplina que razona, analiza, explica
los comportamientos morales de los seres humanos, asentada en una racionalidad rigurosa y consistente que coadyuva no solo a discernir, sino también a dudar razonablemente, por lo que rechaza todo parámetro o criterio dogmático, así como todo relativismo y escepticismo. Así pues, la ética de los valores implica un profundo respeto por los derechos humanos y rechaza toda actitud, comportamiento y acción que agreda la dignidad humana, porque los sujetos constituimos un entramado sociocultural caracterizado por contradicciones, incertidumbres, inseguridad y conflictos. No somos esencias, vamos siendo, vamos configurando históricamente contextos peculiares, pero mediados por la realidad cercana y distante. José Luis González, en su texto sobre ética, plantea la confrontación entre las ideas de felicidad y de perfección, concediendo la preeminencia a uno u otro. La filosofía moral se ve enfrentada a dos problemas distintos: ¿qué hacer para ser feliz y qué hacer para actuar correctamente?, ante los que la conciencia moral se fractura para siempre al presentarse soluciones divergentes, en las que debemos elegir entre dos caminos opuestos: buscar mi felicidad o cumplir con mi deber, siendo desgarrados por dos proyectos incompatibles: ser feliz o ser bueno. Para Semmelweis y Turrain, el ser humano siempre estará decidiendo y actuando. Mediante procesos de formación dinamiza sus aptitudes cognitivas, sociales, éticas, para transformarlas en capacidades críticas, generadoras de propuestas que coadyuven al desarrollo de sí mismos, de los demás, de la sociedad. El ser humano puede constituirse en un ser ético capaz de praxis axiológica, porque la reflexividad y reciprocidad son condiciones humanas constitutivas. Adela Cortina plantea que no hay ningún ser humano que pueda situarse más allá del bien y del mal morales, sino que todos somos inevitablemente morales. Para Edgar Morin, la complejidad implica contradicciones, polaridad y conflictos. Fuerzas biológicas, psicológicas, cognitivas, sociales, culturales interactúan en el ser humano como ser racional e irracional, capaz de mesura y desmesura, sujeto de un afecto intenso e inestable, sonríe, ríe, llora, pero sabe también conocer objetivamente, ser un serio calculador, pero también ser ansioso, angustiado, gozador, ebrio, estático. Es un ser de violencia y de ternura, de amor y de odio. Finalmente quiero dejar constancia de que estos textos han sido tomados de autores referentes a nivel de los temas de ética, como Roland Arland, Claudio Víctor, Adela Cortina, Luis Figueroa, Guillermo Hoyos, Lawrence Kohlberg, Martha Nussbaum. Mi nombre es José Ángel Díaz Funes y pertenezco al grupo 347 de Ética. Para este trabajo final he tomado las conclusiones del reporte final del caso de la menor M. Hemos realizado un ejercicio de democracia deliberativa como lo sugiere la autora Adela Cortina. Se presentan en este ejercicio grupal dos posiciones que son sustentadas pero son divergentes. Cabe recalcar que la democracia deliberativa del gobierno por el pueblo permite que los destinatarios de las leyes sean sus propios autores. Las emociones no forman parte de esta democracia porque las emociones son manipulables. Hay que razonar, dialogar
para poder llegar a una democracia deliberativa, donde lo importante es llegar a una voluntad común y no a una voluntad egocéntrica. Es por eso de que en la primera posición, que somos la mayoría de los integrantes, o sea, 3 de 4, optaríamos porque la menor M decidiera dar a luz a su hijo y entregarlo en adopción al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es por eso de que en este trabajo final sugiero de que la mayoría de nosotros coincidimos con la persuasión a la menor para que tenga la criatura y se dé en adopción, pero sin descartar las demás posibilidades. Es por eso de que al decir persuadir, no quiero decir que se tenga que obligar o que se tenga que presionar, porque debemos tener en cuenta que no debemos de olvidar que el posttratamiento después del nacimiento de la criatura es muy importante, ya que no es fácil que un trauma de este tipo se supere tan fácilmente. Ya en la segunda posición, Carlos Arturo Franco Restrepo, de manera divergente con la posición de la mayoría, sostiene de que no se trata de sugerir la posición más acorde con una moral social, dejando de lado los derechos, sentimientos, creencias, precauciones de la niña gestante implicada, porque esta menor es de alguna manera la representante legítima de su hijo en esta decisión, la que por otra parte no está sola en la toma de esta posición frente al aborto, pues su hermana y familiares la secundan y aquí influyen en ella apoyando su decisión. Entonces es por eso de que en caso contrario se podría salvar un bebé fruto del trauma emocional recibido por la menor y sometido a un periodo de tiempo de varios meses de estrés postraumático de la niña gestante. Entonces, concluyendo que una decisión de esta naturaleza solo corresponde a la menor desde la perspectiva del derecho a proteger su propia vida. En consecuencia, según el compañero Franco, se le daría vía libre a la posición de la menor, entrando en contravía al monismo expuesto por Adela Cortina, para quien el monismo moral solo se logra por imposición social. Entonces cree Franco que la posición de los 3 compañeros que están de acuerdo con que la niña tenga el bebé y darlo en adopción reúne condiciones para configurar una situación de monismo moral. Entonces, en conclusión, estas 2 posiciones van en contravía, pero teniendo en cuenta de que se sostiene de que no se tiene que presionar, pero quizás sí persuadir para que la menor tome la mejor determinación. Muchas gracias.